El siguiente problema dice, diseñe un programa que permita obtener el promedio aritmético y ponderado de 3 notas leídas por teclado. Suponga que los porcentajes asociados a cada nota respectivamente son 15, 20 y 65%. En este video vamos a desarrollar la solución de este ejercicio con el objetivo de apoyar lo que ya estamos trabajando en nuestro curso de programación modular. En este sentido, vamos a reforzar todas las etapas que hay que desarrollar como aprendices de programación para poder generar algoritmos más confiables y más robustos en el futuro. Ya hemos estudiado en clase que existen ciertas etapas que empezamos por un planteamiento de un problema que, atención, este problema tiene que poder ser solucionable. No puede ser un problema en el que falten datos o que la información se preste para que sea ambigua. Así que después de un problema, si lo sabemos resolver inmediatamente, ya tenemos territorio ganado. Pero si no lo sabemos resolver, tenemos que ir a una fase de análisis e investigación de cómo resolver ese problema. En la fase de análisis deben salir los casos de verificación cuando ya tengamos el código dispuesto. En este caso vamos a trabajar en C++, pero recuerde que programar no es sentarse a codificar. Al menos nosotros que estamos iniciando debemos dedicarle mucho más tiempo a la producción algorítmica. Luego que tengamos la fase de análisis, pues vamos a proceder a hacer unos algoritmos de entrada-proceso-salida o unos análisis de entrada-proceso-salida. Vamos a tratar de especificar los parámetros que vamos a utilizar. Luego vamos a generar algoritmos y finalmente vamos a codificar. Fase de análisis. En esta fase nosotros debemos precisar las fórmulas que vamos a utilizar y además debemos poder resolver el problema a mano. Más adelante, desde luego, los problemas van a ser mucho más complejos y la fase de análisis no va a ser como para resolverlo completamente, pero sí para precisar las directivas que nos van a permitir dar solución. En este caso, nos están pidiendo un programa que pueda calcular el promedio aritmético y el promedio ponderado. El promedio aritmético de 3 notas es simplemente sumar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y el resultado dividirlo entre 3. El promedio ponderado, en cambio, va vinculado al peso que tiene cada nota. Hay notas que van a valer mucho más que otras. Por lo tanto, se calcula multiplicando la nota 1 por el peso 1 y a esto se le va a sumar la nota 2 por el peso 2 más la nota 3 por el peso 3. En conclusión, sería la suma de las notas por los pesos respectivos. El problema nos indica que los pesos respectivos son los porcentajes de 15, 20 y 65%. En este punto que estamos estudiando estructuras secuenciales y estamos iniciando, quizá para los que vean el video que están mucho más avanzados aprendiendo programación, inmediatamente van a pensar que hay que controlar que la suma de los pesos de 100, que además debemos controlar las notas en algún rango y un montón de cosas que tiene que ver con estructuras de decisión. En este punto estamos iniciando y solo estamos trabajando con estructuras secuenciales sin considerar estructuras de decisión o de selección. Bien, dicho esto, entonces, nosotros sabemos además que las notas en general, es decir, una nota sub i debe ser mayor o igual que 0 y vamos a suponer que es menor o igual que 20 puntos. Este rango que se establece en este punto pues va a depender del contexto que tenga el estudiante en el momento, porque si está siendo evaluado de 0 a 100, pues ese va a ser el rango. Si está siendo evaluado de 1 a 5, pues el rango será de 1 a 5 y así sucesivamente. En este punto nosotros ya deberíamos saber cómo resolver el problema. Es decir, si nosotros tenemos la nota 1 igual a 16, la nota 2 igual a, vamos a ponerle 11, y la nota 3 igual a 20 puntos, entonces el promedio aritmético va a ser la suma de 16 más 11 más 20.
Y esa suma la vamos a dividir entre 3. 16 más 11 más 20 nos da 47. Y 47 entre 3 nos da 15,6 periódico. El promedio ponderado entonces va a ser 16 por el 15%, que sería 15 entre 100, más la segunda nota sería 11, que sería 11 por el 20%, que sería 20 entre 100, más 20 puntos multiplicado por el 65%, que sería 65 entre 100. Si nosotros calculamos esto con una calculadora o a mano si corresponde, sería 16 por 15 entre 100 más 11 por 20 entre 100 más 20 por 65 entre 100. Esto nos va a dar una nota promedio de 17,6. Estas cuentas las puede hacer con calculadora o a mano. No estamos aquí, digamos, para sacar las cuentas, aunque corresponda en un eventual examen. Pero podemos aquí de una vez analizar ciertas cosas. Por ejemplo, el promedio ponderado, observemos que la tercera nota valía o vale 65%, pesa mucho más. Y eso se evidencia en el promedio ponderado porque el promedio obtenido es mayor que en el promedio aritmético. En el promedio aritmético los pesos son exactamente iguales. Ya en este punto es donde nosotros podemos decir, ok, sabemos resolver el problema. Una vez que sabemos resolver el problema, es que podemos intentar hacer un algoritmo general. Sin embargo, en estas primeras sesiones es conveniente hacer un análisis de entrada, proceso, salida y una especificación de parámetros. En el análisis de entrada, proceso, salida, lo importante es determinar qué es lo que el usuario le debe dar al computador o que nos debe dar a nosotros como programadores y qué es lo que nosotros le vamos a proveer al final al usuario. Además de determinar exactamente cuál es el proceso que vamos a llevar a cabo o cuál es el proceso que va a solucionar el problema. Y esto no debería ser algo tan complicado. ¿Quiénes son las entradas o cuáles son las entradas en este caso? Serían las notas N1, N2 y N3. ¿Cuál es el resultado? Lo que nos están pidiendo, promedio aritmético y ponderado, que sería PA y PP. ¿Y cuál sería el proceso? Las fórmulas que ya hemos descrito para poder solucionar el problema. Un punto importante acá es el rango. El rango lo vamos a suponer cierto, precisamente por lo que dijimos hace unos minutos de no utilizar estructuras de decisión. Así que vamos a suponer que las notas el usuario las va a introducir de forma correcta. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo puedan plantear en el análisis, porque es algo de lo que nos damos cuenta. La nota debe ir en un rango establecido. Más adelante vamos a controlar esto, pero por el momento debemos hacer soluciones con el material conceptual que vamos obteniendo. De esta manera, y a manera de organizar nuestra información, podemos plantear un cuadro de entrada, proceso, salida. ¿Quiénes son las entradas? Serían las notas N1, N2 y N3. ¿Quién es la salida? El promedio ponderado y el promedio aritmético. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético? Que sería el proceso. PDA va a ser N1 más N2 más N3. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3 porque son 3 notas. Y promedio ponderado se va a calcular como N1 por el peso 1 más N2 por el peso 2 más N3 por el peso 3. Esto ayuda a organizar mentalmente la información. Recordemos que la computadora es una máquina que recibe información, la procesa y ofrece un resultado. Así que debemos tener esa información organizada en nuestro cerebro para poder otorgar un algoritmo. Luego de un análisis de entrada, proceso, salida, nos vamos a ir a la especificación de parámetros. Y es que todos estos identificadores que nosotros hemos utilizado, debemos conocer perfectamente qué representan, de qué tipo serán,
cuál pudiese ser su rango, lo vayamos a controlar o no, qué tipo de identificador va a ser, entre otras cosas. Podemos utilizar una tabla como la siguiente. Podríamos especificar identificador, donde tenemos a cada uno de los identificadores que hemos propuesto desde el análisis. Recordemos que el inventarnos un identificador o el proponer un identificador como tal va a surgir naturalmente desde el análisis, y usualmente los identificadores van a ser mnemónicos, es decir, van a ser palabras que describen explícitamente lo que queremos representar. En este caso, por ejemplo, N1, N2 y N3 representarían nota 1, nota 2 y nota 3 como descripción. P1 o P sub 1, P sub 2, P sub 3, peso 1, peso 2, peso 3 o porcentaje 1, porcentaje 2, porcentaje 3. P sub A o PA sería promedio aritmético y PP sería promedio ponderado. En cuanto al tipo con el que vamos a definir el identificador, podríamos decir que N1, N2 y N3 van a ser del tipo entero. Y bueno, P sub 1, P sub 2, P sub 3, promedio aritmético y promedio ponderado, pues serían float, un tipo real. Incluso pudiésemos utilizar double, pero en este caso lo vamos a dejar como float y vamos a trabajar con ellos. ¿Quiénes son las entradas? Las entradas serían N1, N2, N3. ¿Quiénes serían las salidas? Promedio aritmético y promedio ponderado. ¿Quiénes son variables? N1, N2 y N3, ya que pueden cambiar de valor. Y además PA y PP, mientras que peso 1, peso 2 y peso 3 serían constantes. Esta tabla no la vamos a hacer siempre o no se hace siempre cuando estamos produciendo algoritmos o soluciones a problemas que son básicos, que son fáciles. Pero cuando estamos comenzando, necesitamos poder demostrar que conocemos perfectamente de qué tipo es un identificador y cuáles son sus restricciones. Observe además que, por ejemplo, esta tabla que se está presentando no tiene un renglón asociado al rango para especificar, por ejemplo, que los promedios van de 0 a 1 o van de 0 a 100, dependiendo el número que quiera poner, o que la nota 1, nota 2 y nota 3 van de 0 a 20 y por consecuencia, pues PA y PP pues también irían de 0 a 20. Podemos agregar tantos renglones como consideremos necesario para poder dar la explicación correcta de cuáles son los identificadores que estamos utilizando y de todas las características que los componen. Entonces, usted puede omitir renglones o puede aumentar renglones. Lo importante es que demuestre siempre que usted sabe qué es lo que está haciendo. Ahora, en este punto ya hemos hecho un análisis general, digamos. Quienes no sabían cómo se resolvía un promedio aritmético, que es algo bastante básico, en el análisis debe estudiar cómo resolver este problema y debe poder resolver cualquier ejemplo o cualquier ejercicio al respecto. Una vez se supera esta etapa, entonces ya hicimos un análisis de entrada, proceso, salida, que ya usted sabe qué es lo que le va a pedir al usuario, qué es lo que va a procesar y qué es lo que le va a imprimir en pantalla al usuario. Y además sabe un montón de cosas más sobre la especificación de los parámetros, que es lo que vamos a utilizar en la primera parte del programa para poder crear identificadores o variables constantes, según sea el caso, y cómo las vamos a inicializar ya cuando estemos, por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel como C++. Vamos entonces a proponer nuestros algoritmos generales. Y para ello me voy a ir directamente a la plataforma de desarrollo Dev C++. Los que ya tienen instalado Visual Studio pueden utilizar Visual Studio o cualquier otro IDE que estén utilizando para escribir código. Pero la verdad es que el código para los ejercicios que vamos a estar tratando los puede usted codificar en el bloc de notas y correrlos por consola. No habría ningún inconveniente. Dev C++ es más que suficiente cañón para resolver este problema, además de que es bastante ligero para instalar y para correr. Para este caso, abrí un nuevo archivo y lo llamé labo no evaluado, que es el laboratorio 1 no evaluado.cpp. Aquí voy yo a disponer de los algoritmos, o voy a escribir los algoritmos generales y los algoritmos específicos, el pseudocódigo y la codificación en C++, finalmente para ver nuestro programa andando. Para hacer comentarios más largos, podemos iniciar con /* y terminarlo con */.
En este caso el asterisco slash que hace falta está más abajo, ahorita lo vamos a ver. Y para comentarios de una sola línea podemos hacer slash slash y eso solamente va a comentar la línea en cuestión. A partir de aquí vamos a desarrollar un algoritmo general. Hemos discutido en clase que un algoritmo general es un cuento resumido, un párrafo, en el que usted narra cómo se resuelve el problema, cómo usted lo va a resolver. En este ejemplo yo voy a dar 3 algoritmos generales para observar cómo va desencadenando el algoritmo general, los algoritmos específicos y finalmente cómo queda el código a partir de un algoritmo general. Muchas veces cuando una persona tiene algún conocimiento de programación o ya sabe programar modularmente, como los ejercicios son tan básicos, al ver el enunciado, inmediatamente abre el ID que esté utilizando para codificar y empieza a codificar inmediatamente. Y a medida que va codificando, va pensando cómo resolver el problema. Lo más correcto sería que este proceso de ir directamente a la codificación surja después que usted entrene un poco cómo producir un algoritmo en general. Porque a la final, si nos acostumbramos solamente a codificar en directo, vamos a tener algunos problemas para poder dar a conocer nuestra solución de forma resumida. Entonces, partiendo de esta técnica, que es la que yo utilizo para enseñar programación, vamos a discutir o les voy a presentar el primer algoritmo general. Este algoritmo dice: leer del teclado las 3 notas, calcular su respectivo promedio aritmético dividiendo la suma de las 3 notas y 3, calcular el promedio ponderado de las 3 notas sumando la multiplicación de cada nota con su peso. Finalmente, imprimir los resultados. Si usted lee este algoritmo, debería darse cuenta que lo que dice es exactamente la solución, que es lo mismo que analizamos y que es lo mismo que escribimos en el análisis de entrada, proceso, salida. Porque es un algoritmo general, es una narración rápida, un cuento rápido de cómo resolver el problema. Si a usted se le ocurre una forma de hacerlo más compacto todavía, estaría fenomenal. Cada persona va a generar su propio algoritmo general. Ningún algoritmo general tendría por qué estar mal si dice cómo resolver el problema exactamente. Otro algoritmo general sería, por ejemplo, leer las 3 notas. Le asignamos al promedio aritmético la suma de las 3 notas divididas entre 3 y al promedio ponderado la suma de las multiplicaciones respectivas de notas con su peso. Imprimir el promedio aritmético y el promedio ponderado. Este algoritmo también resuelve el problema, pero hay una diferencia semántica en cómo enuncia cómo lo va a resolver. Y esta diferencia debe poder visualizarse en el código al final. Un tercer algoritmo podría ser este. Tendríamos leer las 3 notas y mandar a imprimir como el promedio aritmético. Vamos a corregir aquí un momento. Ok. Leer las 3 notas y mandar a imprimir como el promedio aritmético la división de la suma de las 3 notas y 3 y como promedio ponderado la suma de la multiplicación de cada nota por su peso correspondiente o con su peso correspondiente. Aquí abajo ya empecé a escribir el código correspondiente al main, al básico de todo programa en C++. Pero lo importante aquí es que usted pueda visualizar estos 3 algoritmos. Si a usted le parece que dicen lo mismo y que lo resuelven de la misma manera exactamente, está bien, porque en efecto los resuelven. Pero pensar que los resuelve exactamente igual sería quizá un poco osado. La forma en que nosotros producimos una solución generalmente es única. Y esto debe poder visualizarse hasta la fase de codificación. Vamos a hacer entonces el algoritmo específico del primer algoritmo general. Vamos a ponerle AE para algoritmo específico y vamos a empezar a dar las principales directivas de este algoritmo. Dice leer del teclado las notas, las 3 notas. Entonces sería leer N1, N2 y N3. Ese sería el primer paso. Segundo paso. Aquí nos dice calcular su respectivo promedio aritmético. Entonces, promedio aritmético sería igual a la suma de las 3 notas, N1 más N2 más N3, divididas entre 3. Ese sería el segundo paso. El tercer paso sería el promedio ponderado, que sería igual a N1 por el peso 1 más N2 por el peso 2
más n3 por el peso 3. Y finalmente mandaríamos a imprimir PA y PP. Estas serían las principales directivas. Observe que estas directivas o estas instrucciones que tenemos acá no pertenecen a ningún lenguaje en particular. Es una expresión en nuestro lenguaje natural que nos permite ir comprendiendo cómo dar las instrucciones para resolver el problema. Vamos a hacer el algoritmo específico del algoritmo 2. Sería algoritmo específico 2. Y al de arriba le pondremos entonces algoritmo específico 1. Algoritmo específico 2. Leer las tres notas. Es decir, que el primer paso es exactamente el mismo. Leer N1, N2 y N3. Luego nos dice, le asignamos al promedio aritmético, le asignamos la suma, de las tres notas divididas entre 3. Entonces sería de las tres notas N1 dividida entre 3 más N2 dividida entre 3 más N3 dividida entre 3. Porque me está diciendo la suma de las tres notas divididas entre 3. Hay que dividir cada nota entre 3. Pero resulta que esta expresión que está escrita aquí, algebraicamente es exactamente esta expresión. Esta expresión que está acá. Sacando factor común 1/3, pudiésemos tener la misma expresión. Sin embargo, lo que quiero hacer alusión en este algoritmo es que no es exactamente igual porque se escribió diferente. El resultado va a ser el mismo. El proceso que se está ejecutando interno va a obtener el mismo resultado bajo las mismas entradas, pero la producción algorítmica deja la huella del programador, deja la huella de su algoritmo general. Y finalmente nos dice imprimir. Me faltó promedio ponderado, ¿cierto? El promedio ponderado lo narra exactamente igual que el algoritmo 1. Entonces aquí podríamos escribir el promedio ponderado y mandaríamos a imprimir promedio aritmético y promedio ponderado exactamente como el algoritmo anterior. Usted podría decir, pero resuelven lo mismo, es exactamente lo mismo, casi no hay diferencia. Exactamente, casi no hay diferencia. Pero al momento de evaluar un examen, por ejemplo, esto quiere decir que está muy bien determinado su pensamiento algorítmico, porque está netamente relacionado con el algoritmo que usted está pensando. Si usted escribe este algoritmo general, pero me escribe este algoritmo específico, seguiría estando correcto, pero está demostrando que no hay conexión entre las dos ideas, siendo que una parte de la otra. Vamos a hacer el algoritmo específico del algoritmo 3. Algoritmo específico 3. Leer las tres notas sería exactamente lo mismo. Leer N1, N2 y N3. Luego dice imprimir. Quiere decir que no vamos a calcular primero, sino que vamos a imprimir. ¿Imprimir qué? Me dice el promedio aritmético. Mandar a imprimir como el promedio aritmético la división. O sea que voy a mandar a imprimir una división de la suma de las tres notas, N1 más N2 más N3 y 3. Y luego vamos a mandar a imprimir, como el promedio ponderado, la suma de la multiplicación de cada nota, que sería exactamente esto que está acá. Y terminaríamos el algoritmo específico. Observemos que en este algoritmo específico estamos desechando las variables PA y PP. Simplemente estamos mandando a escribir la solución. Primero se ejecutaría todo esto, se resolvería y se mandaría a imprimir directamente el resultado sin guardarlo en ninguna variable. Y este algoritmo específico está relacionado con el algoritmo general 3. Son tres algoritmos que tienen diferencias semánticas, pero que resuelven el problema de la misma manera. Vamos entonces con el pseudocódigo. Todo este proceso que se está describiendo a muchos les va a parecer una exageración, muchas cosas que hacer, pero recuerden que este curso está diseñado
para que alguien que no tiene conocimientos pueda ponerse al trote de los demás que sí tienen algún tipo de conocimiento. La primera fase de este curso va a ser en esta índole, así que incluso los participantes que ya estén más avanzados pues van a tener que hacer algunos ejercicios siguiendo todas estas instrucciones y ya luego nos vamos a ir despegando un poco más y teniendo mucho más nivel de exigencia. Vamos entonces con el pseudocódigo 1 del algoritmo 1. Bueno, lo escribí acá, pero lo vamos para arriba. Es acá. El pseudocódigo va a ser la traducción más parecida en español a nuestro código en C++. Muchas personas o muchos profesores exigen que directamente nos vayamos a codificar en C++ sin pasar por todo esto. Pero internamente ese profesor está pensando que usted hace todo esto en su mente y a partir de allí le exige. Entonces, si usted no organiza toda su información, va a ser muy complicado tomar un curso de programación y lo va a empezar a ver como algo muy difícil. Y realmente programar es muy sencillo. Vamos con el pseudocódigo. Entonces, tendríamos leer N1, N2 y N3. Aquí ya empiezan todas las partes del programa. Por ejemplo, el primer paso sería iniciar, que es donde el programa va a arrancar la simulación como tal. El segundo paso sería declarar las constantes. En este caso, constantes reales. Y pondríamos p1 inicializada como 0.15. Vamos a inicializarlas de forma lineal, luego las vamos a separar cuando estemos en C++. p2 la vamos a inicializar con 0.20 y p3 la vamos a inicializar con 0.65. Luego en el paso 3 vamos a declarar variables reales que serían PA y PP. Luego en el cuarto paso vamos a poner las variables enteros serían nota 1, nota 2 y nota 3. En el quinto paso vamos entonces a inicializar todas nuestras variables. Pudiésemos ponerle a PA igual a PP igual a 0. Podemos poner N1 igual a N2 igual a N3 igual a 0. Muchos profesores, o dependiendo el curso y del nivel que se vea en todo el grupo, pudiésemos o se pudiera pedir que no escriban directamente constantes reales, sino que escriban incluso declaramos las constantes reales y el segundo paso declaramos las variables reales y así sucesivamente. Esto simplemente es para poder, en el momento de corregir un examen, saber si el estudiante realmente es consciente que está creando una variable o que está creando una constante o simplemente lo está haciendo mecánicamente para responder un ejercicio. Vamos con el paso 7. Ya en este punto terminamos la parte de iniciar, declarar e inicializar. Ahora iríamos con el primer paso, que es leer, N1, N2 y N3. Aquí juega un papel importante la comunicación con el usuario. Debemos poder decirle al usuario qué va a pasar. De lo contrario, el cursor en la consola se quedaría esperando y el usuario, si no está informado de qué es lo que tiene que hacer, ni se va a enterar que el cursor está en la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mandaríamos a imprimir un mensaje. Vamos a ponerlo entre paréntesis, que es la nomenclatura usual para procedimientos y funciones. Y mandamos un mensaje. Por ejemplo, pudiésemos mandar el mensaje, vamos a ponerlo de una vez entre comillas dobles. Incluso esto lo podemos omitir. Va a depender también de las exigencias que pongamos para los pseudocódigos. Pero pudiésemos en general mandar a imprimir, introduzca las notas, por ejemplo. Y luego en el paso 8 vamos a leer. ¿A quién vamos a leer? A N1, a N2 y a N3. Luego que esto pase, en el paso 9, entonces tendríamos el resto de las instrucciones del proceso. En el paso 9 calcularíamos el promedio aritmético y en el paso 10 calcularíamos el promedio ponderado. Luego vamos a mandar a imprimir. Entonces el paso 11 pudiera ser imprimir y mandamos un mensaje. El promedio aritmético es ... e incluso aquí mismo pudiésemos mandar a imprimir PA.
Si usted va un poco más avanzado y empieza a tener alguna complicación porque lo estoy escribiendo de esta manera, recordemos que este es un pseudocódigo que estoy escribiendo en ningún lenguaje de programación. Simplemente que al verlo, yo sé que estoy mandando a escribir una cadena de caracteres y el contenido de una variable. Si esto me confunde un poco y quiero que esto sea una cadena más visible, entonces lo escribo de esta manera. Y así entonces para imprimir yo tengo dos parámetros, la cadena de caracteres y una variable. Ahora, que cómo se escriba esto en el lenguaje de alto nivel va a depender del lenguaje que estemos utilizando, sea C++, sea C#, sea Python o sea lo que sea. Por ejemplo, en programas como Python, pues ya muchas de las líneas que estamos especificando en el pseudocódigo no tendrían sentido porque Python lo va a interpretar directamente. Entonces, vamos con el paso 12. El promedio aritmético, ahora iríamos con el promedio ponderado, que sería una línea exactamente igual, pero mandaríamos a imprimir el promedio ponderado. Y la variable no sería PA, sino PP. Y el paso 13 sería fin. Finalizamos nuestro programa. ¿Cómo sería el pseudocódigo del algoritmo 2? Me voy a copiar el pseudocódigo del algoritmo 1 porque ya sabemos que es bastante parecido. Solo va a cambiar la línea 9 cuando vamos a dividir n1 entre 3 más n2 entre 3 más n3 entre 3. Sería la línea que cambia, pero esta línea cambia por la forma en cómo se produjo su algoritmo general. Vamos ahora con el pseudocódigo del algoritmo 3. Me voy a copiar ahora, bueno, sería el mismo que ya tengo en el portapapeles. Me voy al algoritmo 3. Vamos a poner acá pseudocódigo 3. Bueno, leemos, introduzca, leemos, nos paramos acá. Y acá es donde literalmente necesitamos mandar a imprimir. Entonces, PDA no va a existir. Este dato que está aquí, o esta, no este dato, sino más bien esta expresión que se está calculando, la voy a quitar de allí y la voy a mandar a imprimir directamente, de manera que se solucione el resultado, que se resuelva y se mande a imprimir lo que dé. Y lo mismo voy a hacer con el promedio ponderado. Voy a agarrar su definición, su fórmula, y la voy a sustituir en imprimir. Y estas dos variables se van. Al hacer esta modificación, pues tendríamos que hacer otras modificaciones. No necesitaríamos inicializar PP ni PA. Y tampoco necesitaríamos declararlas como reales. Así que nuestro código bajó la cantidad de líneas. Vamos a corregir las respectivas numeración de las líneas. Y tendríamos 9 líneas si no tengo ningún error en lo que escribí. Observen que en algunos algoritmos las diferencias van a ser muy sutiles, pero en otros algoritmos la diferencia va a ser bastante marcada. El pseudocódigo y el código final va a depender de su producción de algoritmo general y por esto es que lo repito tanto. Y por esto precisamente es que la primera parte del curso es que usted pueda producir un algoritmo general de cómo resolver el problema. Vamos ahora a codificar. Vamos a codificar el algoritmo 1. Así que voy a copiarme el pseudocódigo 1. Toda la información que está antes del main está entre, si observamos acá, está entre un slash asterisco y un asterisco slash. Y por eso se pinta de un tono azul. Esto no va a ser interpretado por el compilador. No forma parte del código. Especificamos las instrucciones propias que ya estamos acostumbrados para poder iniciar nuestro programa en C++. Incluimos la librería IOStream, cargamos nuestro espacio con nombre std y la función main, que es la que arranca el compilador. Vamos a copiar el pseudocódigo y lo vamos a traducir. Lo primero que voy a hacer es quitar toda esta numeración y voy a seleccionarla para hacer una indentación. Voy a presionar la tecla Tab. De esta manera lo alineo un poco más hacia la derecha para que se vea que está dentro del par de llaves abiertas y cerradas que definen el bloque del main. Esta llave abierta y esta llave cerrada son precisamente iniciar, por eso lo borro, y fin. Ellos inician el bloque y finalizan el bloque. Ahora,
¿Cómo vamos a declarar una constante real? Hemos visto que tendríamos que utilizar la etiqueta const y float para crear P1 y debemos inicializarlo inmediatamente. En este caso lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacerlo separado. Const float P sub 2 igual a 0.20. Recordemos que todas las instrucciones deben terminar en punto y coma. Y las constantes deben ser inicializadas inmediatamente en el momento de su creación. Luego vamos a crear las variables reales, que serían float, borro reales, y simplemente serían PA y PP, y termino con punto y coma. Luego voy a declarar enteros, que serían int, con la etiqueta int, n1, n2, n3, y cierro con punto y coma. Inicializo en 0, cierro con punto y coma, inicializo en 0 las variables enteras, cierro con punto y coma y vamos a mandar a imprimir. Nosotros sabemos que para mandar a imprimir necesitamos el objeto cout con el uso inmediato de dos paréntesis angulares abiertos. Y los textos los vamos a mandar entre comillas dobles, no pueden ser comillas simples, comillas dobles. Y terminamos con doble paréntesis angular en el punto y coma. Luego, para leer, nosotros sabemos que el objeto que se encarga de eso es sein, pero vamos a utilizar dos paréntesis angulares cerrando. Y vamos a leer N1, en vez de separar con comas, volvemos a especificar dos paréntesis angulares cerrando para leer N2 y lo mismo para leer N3. Esto no se va a explicar o no lo estoy explicando con más detenimiento porque han sido parte de las clases que ya hemos llevado en nuestro curso. Finalmente, observen que esta fórmula, la asignación APA de la fórmula de promedio aritmético, ya está linealizada, ya está codificada, solo tendríamos que cerrarla con punto y coma. Lo mismo para PP y cambiar el imprimir por el cout, agregar los dobles paréntesis angulares abiertos, dejar el texto y cambiar la coma nuevamente por doble paréntesis angular abierto y cerrar con doble paréntesis angular abierto en el punto y coma. Lo mismo vamos a hacer para la siguiente línea. Pudiésemos agregar un pequeño espacio después del es y tendríamos ya una primera propuesta de nuestro código que simplemente fue una traducción sencilla de nuestro pseudocódigo. Vamos a compilar y observamos que no hay ningún error. Vamos entonces a ejecutar y vamos a introducir las notas. 16 para N1, 11 para N2 y 20 para N3 y daremos Enter. Nos dice que el promedio aritmético es de 15 y el promedio ponderado es de 17.6. Aquí tenemos un pequeño error porque el promedio aritmético para este caso de entrada me debe dar 15.6, pero el error ¿dónde radica? Radica en que cuando hacemos esta división, y eso ya fue discutido en uno de los casos de la clase, estamos sumando unos enteros y lo estamos dividiendo con otro entero. Y la división, el slash, si opera con dos enteros, va a ser una división entera, por lo tanto va a truncar la parte decimal. Para corregir esto, pudiéramos utilizar 3.0, que es lo mismo que 3, pero sería un real. Por lo tanto, el resultado de esta división sería exactamente un float. Vamos a volver a compilar y ejecutar. Y vamos a indicar 16 para N1, 11 para N2 y 20 para N3. Y ahora nos dio 15.666 y 17.6, que es exactamente el caso que habíamos discutido al inicio. Para codificar los algoritmos 2 y 3 sería bastante sencillo. Regresamos a nuestro dev C++ en este caso y el algoritmo 2 solo requiere que modifiquemos la línea 98 donde se calcula el promedio aritmético. N1 entre 3.0 para que produzca un real, N2 entre 3.0 y N3 entre 3.0. Si compilamos y ejecutamos e introducimos 16 para la nota 1, 11 para la nota 2 y 20 para la nota 3, obtenemos 15.periodo6 y 17.6 para promedio aritmético y promedio ponderado respectivamente. Para codificar el algoritmo 3,
Entonces, regresando los pasos a la instrucción anterior, tendríamos que copiarnos el cálculo del promedio aritmético y sustituir esa expresión donde mandamos a imprimir la variable PA. Lo mismo haremos para el cálculo del promedio ponderado y sustituimos donde mandamos a imprimir la variable PP. Eliminamos las líneas 98 y 99 que hacen uso de las variables PA y PP respectivamente como contenedoras de la solución. Eliminaríamos también la inicialización de dichas variables y su respectiva creación. De esta manera, si compilamos y ejecutamos el nuevo código, obtendríamos para las notas 16, 11 y 20, en ese orden, el mismo resultado en promedio aritmético y promedio ponderado.